Vamos a revisar las zonas de trabajo del transistor. Las zonas de trabajo que tiene un transistor son 3. La zona de corte, la zona activa, y la zona de saturación. Muy bien. Cuando hablamos de la zona de corte, vamos a implicar que tenemos una corriente de colector aproximadamente igual a 0 miliamperios, ¿sí? Donde implica también, por ende, que no hay excitación, es decir, que la corriente de base también va a estar en los 0 microamperios. Cuando hablamos en la zona activa, vamos a tener un voltaje colector-emisor, ¿sí? Que va a ser menor al voltaje de alimentación o va a ser igual, dependiendo, aquí le vamos a poner menor o igual al voltaje de polarización de ese diodo, de ese transistor, ¿sí? Y también vamos a tener, de acuerdo a ese voltaje de colector que suministremos, vamos a tener una corriente de colector y por ende vamos a tener una corriente de base. Y vamos a trabajar dentro de los límites o dentro de la zona de trabajo habitual del transistor. Es decir, estamos en los límites permisibles, por debajo de los máximos, de los topes, ¿no? Y después tenemos la zona de saturación. En la zona de saturación entramos en esta zona cuando el voltaje colector-emisor es igual a 0 voltios, ¿sí? Y la corriente del colector entra en un proceso de saturación. Recordemos, la corriente del colector es realmente la que define el funcionamiento de un transistor. Y una corriente de saturación es el tope, es el límite máximo que soporta el transistor, ¿sí? Dentro de este límite puede trabajar sin ningún problema. Superamos ese límite y vamos a poder entrar en un proceso de ruptura, ¿sí? Entonces aquí tenemos una corriente de colector y por acá vamos a hacer referencia a un voltaje colector emisor, ¿sí? Entonces, los parámetros que nosotros necesitamos definir cuando trabajamos con un transistor van a ser la corriente de colector, el voltaje colector emisor y sobre todo la corriente de base de ese transistor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a establecer que tengo una corriente de base de 0 microamperios y como yo ya me sé que la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base, si la corriente de base es 0, la corriente de colector también es 0. Por ende, tengo aquí 0 miliamperios, ¿sí? Y si pasa eso, pues también nos encontramos aquí, digamos, estamos en los 0 voltios. ¿Sí? Entonces, en este punto donde no tenemos flujo, lo vamos a establecer como la zona de corte del transistor. ¿Sí? Podríamos decir que está abierto el transistor.
Y si nosotros suministramos, por ejemplo aquí, una corriente de base, igual se me ocurre a 20 microamperios, y tengo una ganancia de 100, ¿verdad? Mi corriente de colector será igual a 2 miliamperios, ¿verdad? Entonces me queda aquí 2 miliamperios, ¿sí? Si me voy más acá, por ejemplo, puedo establecer una corriente de base igual a, se me ocurre a 40 microamperios, y por aquí tengo 40 microamperios, perdón, por acá tengo 4 miliamperios, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que trabaje en la zona activa, tengo que establecer un valor colector emisor que va a depender muchísimo de qué, del voltaje de corriente continua que le suministro al transistor, ¿sí? Para ubicarme en cualquiera de estos puntos. Yo voy a poner aquí al azar 10 voltios, por acá voy a poner 20 voltios, por acá voy a poner 30 voltios y por acá voy a poner 40 voltios. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo puedo fijarme en cualquiera de estos puntos. Puedo suministrar, puedo estar aquí y colocarme en 10 voltios, ¿sí? De voltaje colector emisor, donde tengo una corriente de base de 20 microamperios y una corriente de colector de 2 miliamperios. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro garantizar que voy a estar en este punto? Pues mediante el arreglo de resistencias de las diferentes configuraciones que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puedo posarme aquí y tengo un punto de operación, o se me ocurre, voy a trabajar con un voltaje de corriente continua para polarizar ese transistor con 30 voltios, ¿sí? Porque quiero generar tal vez más corriente, siempre y cuando esté dentro de los parámetros permisibles del datasheet de mi transistor, pues me coloco aquí. Muy bien, ¿sí? Cuando estoy trabajando dentro de estos puntos que son soportables, todo este tramo de aquí donde yo me puedo ubicar, establecer el voltaje del colector, el emisor, la corriente de base y la corriente del colector, se conoce como la zona activa del transistor, ¿sí? Yo me puedo ubicar aquí, me puedo ubicar acá, puedo ubicar acá. Cualquier punto yo lo puedo establecer mediante la configuración usando resistencia. ¿Y para qué hago todo este diseño? Porque en la zona activa nosotros trabajamos, ¿sí? El transistor trabaja como un amplificador, ¿sí? Como un amplificador. Y cuando nosotros queremos que nuestro transistor trabaje como un amplificador, ¿sí? Recordemos, para que yo quiera, cuando yo quiero trabajar el transistor como un amplificador, necesito polarizarlo con un voltaje de corriente continua para establecer el punto de operación, ¿sí? Es decir, establecer corrientes de base, corriente de colector y voltaje colector emisor. Y después puedo amplificar señales de corriente continua, es decir, voltajes de corriente alterna, que pueden ser voltajes derivados de un micrófono, ¿no? Por ejemplo, un audio que sale a través de un parlante, o por ejemplo, la música que tiene en su computadora, pasarla a través de un circuito amplificador y que salga a su caja, a su parlante, ¿sí? Esa es la forma que debemos trabajar para poder estar dentro de la zona activa del transistor. Y si nosotros hacemos que el voltaje colector emisor sea igual a 0, cuando hacemos que este voltaje colector emisor sea igual a 0, todo el voltaje
¿sí? Todo el voltaje cae en el colector. Si todo el voltaje cae en el colector, es decir, vamos a saturar el transistor, porque todo va a caer ahí, no se va a ir al voltaje colector emisor, es decir, no va a caer nada en el transistor, tampoco va a caer nada, perdón, no va a caer nada en el emisor, simplemente va a estar en un... Si hacemos eso, saturamos al circuito. Pero si estamos dentro, ¿sí? Cuando el voltaje colector emisor es 0, el que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a llegar, digamos que este transistor está diseñado para trabajar hasta los 10 miliamperios. ¿Sí? Mientras nosotros estemos aquí, estamos trabajando en límites adecuados. ¿Sí? Y este se conoce como la zona de saturación. ¿Sí? Recuerden, en la zona de saturación, el voltaje colector emisor tiene que ser 0. Cuando es 0, el voltaje cae todo en el colector y por ende la corriente del colector va a crecer muchísimo más y vamos a llegar a ese límite máximo. Digamos que para este caso son los 10 miliamperios. Mientras yo esté en esos 10 miliamperios no pasa nada, no le va a pasar nada al transistor, está funcionando tranquilamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos trabajar con el transistor como un interruptor. Cuando pasamos de una zona de corte, donde tenemos una corriente de colector 0, y pasamos instantáneamente a una zona de saturación, ¿sí? Ahí se comporta como un interruptor. Cuando está en la zona de corte se va a comportar como un interruptor abierto. ¿Por qué? Porque la corriente del colector es igual a 0 miliamperios. Y cuando esté en la zona de saturación, cuando cae todo en el colector, es decir, va a caer todo en la carga, ya sea el motor, lo que tenga usted ahí, ¿sí? Simplemente se va a cerrar el paso y vamos a tener una corriente de colector de saturación, ¿sí? Que para el ejemplo que hemos puesto nosotros, 10 miliamperios, ¿sí? Entonces, lo abrimos y lo cerramos, ¿sí? Y ahí estamos trabajando el transistor como un interruptor, que es lo que ustedes van a hacer ahora en el puente H. Ustedes lo van a trabajar como un interruptor para activar o desactivar los motores, ¿sí? Entonces, cuando trabaja como un interruptor, nosotros podemos hacer esta analogía, ¿no? Suministramos una corriente de base que es bastante pequeña. Por aquí tenemos el colector, por acá tenemos el emisor, ¿sí? Y este voltaje colector emisor, ¿sí? Lo voy a hacer más abajo porque ya me equivoqué aquí. Voy a decir que le voy a suministrar un voltaje de corriente continua para polarizar a este transistor, ¿sí? Y por aquí tengo que polarizar, ¿sí? Tanto el lado de la malla base emisor como el lado de la malla colector emisor, ¿sí? Si yo redibujo esto, me queda de la siguiente forma, ¿verdad? Me queda así y así, ¿verdad? BCC. Y si yo redibujo por acá, me queda BCC, ¿sí? Entonces, normalmente solo se pone aquí un punto de referencia en los circuitos, normalmente lo hacen, pero estamos alimentando la malla base emisor y alimentamos la malla colector emisor, ¿sí? Por aquí vamos a tener un voltaje entre la base y el emisor, ¿sí? Que siempre va a ser de 0,7 voltios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros conocemos que se polariza un diodo.
Ahora, va a depender de su fabricación, puede oscilar de los 0,6 a 0,65 ese valor. Pero cuando un transistor está funcionando correctamente, debe darnos 0,7 voltios entre la base y el emisor. El voltaje colector-emisor que tenemos aquí, ¿sí?, va a ser igual a 0 voltios, ¿sí?, porque vamos a hablar del proceso de saturación. Por lo tanto, va a caer todo el voltaje en el colector, ¿sí? Todo el voltaje VCC cae en el voltaje del colector y por ende va a haber un crecimiento exponencial de la corriente de colector, ¿sí? Y es en este punto, y voy a hacer aquí como un tipo puente, donde nosotros colocamos nuestra carga, ¿sí? Aquí vamos a colocar nuestra carga, vamos a colocar nuestro motor o tal vez nuestro parlante, ¿sí? ¿Y cómo es el comportamiento de este transistor? Pues simplemente se genera una corriente de base, ¿sí? Perdón, este color no se ve. Se genera una corriente de base. Si es 0, voy a borrar esto un ratito, ¿no? Si es 0, aquí vamos a asumir que es un interruptor entre el colector y el emisor, ¿sí? Vamos a analizar, estamos analizando el comportamiento del interruptor. Si la corriente de base es 0, el interruptor se mantiene abierto. ¿Por qué? Porque no hay corriente de colector, ¿sí? Y si la corriente de base es igual a, se me ocurre, a 100 microamperios, que equivalen a los 10 miliamperios por acá, se cierra el circuito y hay flujo de corriente. Que da el caso que es la corriente de saturación. Se cierra el interruptor y por ende ya vamos a poder prender nuestra carga, ¿sí? Voy a colocar aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces ese es el comportamiento de un transistor como un interruptor, ¿sí? Simplemente se abre o se cierra entre el colector y el emisor para permitir el paso de la corriente y tenemos que colocar nuestra carga en el colector, ¿sí? Ahora, recuerden, voy a poner aquí, lo voy a poner acá, así. Recuerden, este voltaje que yo coloqué aquí, este voltaje VCC que ustedes están viendo aquí, es el voltaje de polarización, no es el voltaje de alimentación de la carga. Si usted va a conectar un motor, tiene que garantizar una fuente externa para alimentar el motor, ¿sí? Es decir, si tiene un motor de 12 voltios, tiene que alimentarle con 12 voltios, ¿sí? Pero eso, voltaje de polarización que usted le suministró al transistor, es independiente, ¿sí? Lo voy a dibujar por acá para que no me estorbe con esto, ¿sí? VCC. Este VCC es de polarización. Y la carga necesita una fuente diferente. Bueno, si es la misma, si usted está polarizando aquí con 12 voltios y esta carga también es 12 voltios, me puedo pegar del mismo punto. Pero si la carga cae de 9 voltios, pues necesito cambiarla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este punto? Pues cuando lo trabajamos al transistor como un interruptor, pues normalmente simplemente lo que se hace es un poco limitar el paso de corriente a través de la base, utilizando resistencias que suelen estar en el orden de los kiloohms, ¿sí? Ustedes se habrán fijado en lo de los transistores, tienen 20 kiloohmios, 10 kiloohmios, perdón, 5 o 10 kiloohmios en los proyectos electrónicos que ustedes manejan. Entonces, pues simplemente se limita un poco esa corriente de base. Entre el colector y el emisor, pues no tenemos que hacer mayor cosa. Simplemente, ¿por qué? Porque eso es como un interruptor en el que estamos queriendo abrir o cerrar el circuito. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte, no, ingeniero. Por mi parte, igual, ingeniero. No.
Muy bien. Me imagino que todos estos datos ya los deben ustedes saber, se deben haber dado cuenta, ¿verdad? Al momento que estaban haciendo ya estas prácticas. ¿Ya se habían fijado un poco en esto? ¿O no? Ya. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona el transistor como un amplificador. Déjenme ver. Y antes de pasar a eso, creo que a ustedes no les había explicado el taller. Antes de pasar a esta parte de la amplificación, les explico rápidamente. Estas son las instrucciones del taller de aplicaciones con los transistores, que en este caso es el puente H. Ustedes ya saben que el puente H es un circuito electrónico que lo que permite es girar, ya sea en un sentido el motor o invertirlo hacia el otro lado, ¿verdad? Es decir, podemos hacer inversión de giro utilizando un transistor, utilizando un arreglo de transistores, obviamente. Para ello tenemos que tener una tabla de referencia, ¿sí? Que debemos establecer con los diferentes transistores que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Si tenemos, de acuerdo a un análisis que hagamos, vamos a poder avanzar o retroceder o podemos frenar de forma abrupta a nuestro transistor, ¿sí? Aquí está nuestro listado, por favor. Tenemos 2 TIC 42 y 2 TIC 41, que son los de media potencia, y dos transistores 2N2222, que nos van a servir para recibir las señales del Arduino, 4 diodos de protección, un motor que está entre los 6 a 9 voltios, que normalmente consumen un promedio de 3 amperios como máximo. Varios valores de resistencia, pulsadores, diodos LED. Yo puse aquí pulsadores. Si ustedes quieren utilizar Arduino, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí, tenemos una resistencia R3 de 1 kilo ohmio, ¿sí? Bueno, aquí me he comido el pulsador, ¿no? Obviamente, el pulsador que representa S1, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar otro circuito, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Y tenemos aquí un LED de referencia de funcionamiento, ¿no? Este primer transistor que vemos aquí simplemente sirve para amplificar la señal que viene del interruptor o la señal que venga del Arduino, ¿sí? En este caso está planteado como retroceso, ¿no? Y una vez que si ustedes se dan cuenta, estos transistores simplemente están trabajando con una resistencia asociada a la base. Igualmente Q1 también tiene solo una resistencia asociada a la base. Y vemos que Q3, por ejemplo, no tiene ya una resistencia asociada a la base, ¿sí? Porque cuando están de esta forma los transistores, están trabajando como interruptores, ¿sí? Entonces acá, este 2N2222, ¿verdad? Manda un punto, ¿sí? O manda una corriente de base que va a llegar al Q1, ¿verdad? Y esta corriente de base que llega va a salir amplificada por el colector que estamos viendo aquí, ¿no? Por este es el punto del colector, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿verdad? Está llegando al siguiente transistor. Bueno, ya le vamos a analizar en más detalle, ¿sí? Y si se dan cuenta, este también está puenteado. Puenteado. Estamos puenteando. Ay. Vamos a ver.
Alright. Estamos viniendo desde acá. Ya, ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos activado el TIC 41, si se dan cuenta, estos son los colectores del transistor, siempre se conectan las cargas al colector, ¿verdad? Y aquí tenemos un motor. Por el otro lado, si es que deseamos encender el interruptor de acá o el interruptor de acá, vamos a invertir simplemente el giro, ¿sí? Acá igualmente simplemente tenemos una amplificación, ¿sí? Igualmente tenemos el colector, si se dan cuenta, en el colector siempre se colectan las cargas, que en este caso es el motor. ¿Sí? Como los motores cuando les invertimos por polaridad simplemente no los dañamos, ¿verdad? Lo que hacemos es cambiarles el giro. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron esta práctica con el ingeniero Cristian Carrión? ¿O le pregunto al ingeniero? En Proteus hicimos, pero no en físico. Proteus. ¿Y en físico no lo hicieron? No. Ya, muy bien. Entonces ya tienen ustedes más clara. Solo tengan cuidado de esto, que consuma un máximo de 3 amperios, hagan